Bienvenidos a todos y todas. Mi nombre es Laura Müller, soy psicóloga, formo parte del equipo de capacitaciones de EAP Latina y en el día de hoy vamos a estar conversando acerca de recursos personales para el manejo de la ansiedad. Vamos a empezar por el concepto de bienestar integral, ¿sí? Cuando los profesionales de salud hablamos de bienestar integral y de salud, puntualmente hablamos de varias áreas a tener en cuenta. Por un lado, lógicamente va a estar el tema de la salud física, ¿sí? En este contexto actual que estamos viviendo, posiblemente todos nosotros hemos escuchado muchísimas veces la importancia de cuidar nuestra salud física. Pero los profesionales de salud mental también nos gusta tener una mirada más amplia, más abarcativa, y también incluir lo que sería el equilibrio entre lo mental y lo emocional, y obviamente cierta armonía espiritual. ¿Sí? Si nosotros tenemos en cuenta todas estas áreas de la persona, que claramente incluyen la salud mental, el bienestar emocional, los vínculos interpersonales, la salud física y una cuestión más bien espiritual, vamos a ver que todo esto es un proceso que es bastante complejo y que es un caminito que podemos ir haciendo como si fuera el trabajo de una hormiga, ¿sí? Pasito a pasito. Y todo esto es un trabajo que claramente empieza por casa, empieza por cada uno de nosotros. Entonces la idea de la charla de hoy tiene que ver con poder darles justamente herramientas para nosotros poder manejar momentos difíciles, momentos adversos, momentos que tengan mucha ansiedad, y esto ir incorporando algunas herramientas para transitarlo de la mejor forma posible, apuntando a lo que es un bienestar integral. Pensemos en qué situaciones hoy por hoy nos generan a todos ansiedad, ¿sí? Lo podemos pensar en el contexto actual que estamos viviendo, ya de, obviamente, la pandemia, después de muchísimos meses, cómo se fue cambiando de aislamiento a distanciamiento y demás, pero también lo podemos pensar en otro tipo de situaciones, quizás en el marco laboral, otras situaciones en el marco familiar, diferentes situaciones que nos despierten ansiedad. Y si nosotros hacemos el análisis de pensar qué situaciones a cada uno de nosotros hoy por hoy nos generan ansiedad o nos han generado en el pasado o quizás nos pueden generar en el futuro, vamos a ver algunas características que pueden ser similares. Por ejemplo, situaciones que generen ansiedad van a estar enmarcadas posiblemente en un campo de incertidumbre. ¿Por qué hablamos de incertidumbre? Porque siempre que nosotros estamos transitando un terreno que puede ser desconocido para nosotros, ya sea porque es algo sumamente novedoso o porque cambiaron algunas reglas de funcionamiento o porque estamos bajo mucha presión o mucho estrés y demás, siempre los psicólogos hablamos de que el correlato fisiológico, por así decirlo, del terreno incierto, de la incertidumbre, de la falta de información, es la ansiedad. Y esta ansiedad, lógicamente, la vamos a sentir de diferentes formas. La podemos sentir en nuestros pensamientos, la podemos sentir en cierta sintomatología física, la podemos sentir en ciertas emociones. A lo largo de la charla vamos a ir hablando de estas cuestiones. Por otro lado, este terreno de incertidumbre posiblemente haga que la situación novedosa, desconocida, para la cual nos falta información, se nos presente como una amenaza. La amenaza no necesariamente tiene que estar ligada a una amenaza en el sentido de nuestra integridad física, ¿sí? O nuestra salud. La amenaza puede ser una situación sumamente desafiante. Entonces, pensemos en un sentido más amplio, por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy por hoy de la situación de pandemia, cómo fuimos avanzando y quizás hoy por hoy hay ciertas medidas que se fueron relajando y demás. Quizás lo que nos puede generar ansiedad tiene que ver con cómo va a ser cuando terminemos de volver a una vida tal cual la conocíamos antes, una vida normal, entre comillas, ¿sí? Pero quizás si pensamos en situaciones que sean laborales, podemos pensar que una situación amenazante que nos genere mucha ansiedad puede ser, por ejemplo, un proyecto nuevo que se esté por lanzar o que hayan cambiado algunas reglas de funcionamiento en donde nosotros venimos trabajando y demás. Eso también se nos puede presentar como una situación amenazante y lógicamente va a disparar ansiedad. Cuando hablamos de que lógicamente estas cuestiones nos van a generar ansiedad como correlato fisiológico, estamos hablando de que va a haber ciertas reacciones que sean lógicas y esperables. Y esto, más allá de los diferentes estilos de personalidad que todos nosotros podemos llegar a tener o los diferentes recursos que tengamos, van a hacer que todos en gran medida tengamos reacciones que sean similares, ¿sí? Estas reacciones, como les decía, pueden estar en el plano de los pensamientos, pueden estar en el plano de las emociones,
pueden estar en el plano de cierta sintomatología física, ¿sí? Y por último, tenemos que tener en cuenta que todo este tipo de situaciones que nos disparen ansiedad, porque nos sentimos amenazados, porque nos sentimos que nos falta información, quizás sentimos que no tenemos los recursos adecuados para hacerle frente a esto que sucede, van a ser diferentes estresores que afecten nuestra calidad de vida. No quiere decir que nuestra vida vaya a estar pausada, pero sí que si no sabemos manejarlos adecuadamente y no podemos desplegar recursos o herramientas para sobrellevarlos exitosamente, nuestra calidad de vida se va a ver afectada. Pensemos entonces qué situaciones hoy por hoy nos generan puntualmente incertidumbre. ¿Dónde puede llegar a haber alguna situación en donde estemos caminando sobre un terreno desconocido? En un plano personal, se me ocurre que pueden ser algunas situaciones como, por ejemplo, una mudanza, una migración, el nacimiento de un primer hijo. Todas esas son situaciones que de repente se nos presentan deseadas o no deseadas, planificadas o no planificadas, pero sí, sin lugar a dudas, van a hacer que sintamos que nos falta información y por ende nos falta certeza para poder transitarlo. Obviamente, si partimos de la base de que va a haber situaciones desconocidas, podemos llegar a pensar que lo desconocido, si no sabemos bien de qué se trata, nos va a asustar, ¿sí? Y también podemos llegar a saber de qué se trata, pero sentir que no tenemos los recursos indicados quizás para sobrellevarlo. Y aunque sepamos las reglas de funcionamiento y a qué nos tenemos que atener, quizás podemos llegar a sentir de todas formas que esto nos genera miedo, esto nos genera estrés, esto nos genera ansiedad. En esto, obviamente, vamos a pensar qué tantos recursos tenemos para manejar la situación. Y este es un punto bastante clave en situaciones de ansiedad, ¿sí? Porque básicamente no es lo mismo transitar una situación ansiógena sabiendo que tenemos recursos para enfrentarlo que sabiendo que no los tenemos. Pensemos, por ejemplo, en una reunión de trabajo importante en donde tengamos que exponer los resultados de un proyecto. O pensemos en un examen, ¿sí? Si alguno de ustedes está estudiando, está en la universidad, está haciendo algún curso, alguna especialización o demás, quizás una situación sumamente ansiógena puede llegar a ser tener que dar un examen o defender una tesis y demás, y eso nos puede llegar a generar que no tenemos los recursos necesarios para enfrentarlo. Lógicamente, si nosotros nos preparamos lo suficiente para esa situación, quizás sentimos que tenemos más recursos y quizás la ansiedad sea un poco menor. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos que ir a esta reunión de trabajo o tenemos que presentar en público algún proyecto y demás y sentimos que no lo preparamos lo suficientemente bien? Ahí vamos a sentir que tenemos menos recursos. El sentir que uno tiene o no tiene los recursos no apunta únicamente a la información y a la preparación que uno tenga, sino también en cuanto a los recursos y las herramientas que nosotros podemos tener para manejar, por ejemplo, los nervios que nos traiga una situación de exposición, ¿sí? Yo puedo tener toda la información para un examen, puedo tener toda la información y haberme preparado sumamente bien para presentar un proyecto ante mi jefe, que si siento que si me pongo muy nerviosa no sé manejar los nervios y la ansiedad, de todas formas me voy a sentir que no tengo recursos para enfrentar la situación. Entonces este también es un punto bastante clave como para aprender a transitar las situaciones de ansiedad. Obviamente, qué tantos recursos sintamos que tenemos o no, va a determinar si tenemos control de la situación o no. Piensen que si nosotros sentimos que no tenemos recursos, por ende no tenemos control, vamos a sentirnos sumamente chiquitos y sumamente vulnerables ante una situación que no podemos manejar. En cambio, si nosotros sentimos que estamos preparados, que manejamos bien la ansiedad, que manejamos bien los nervios y demás, vamos a sentir control y posiblemente no nos sintamos tan vulnerables. Y como decía anteriormente, teniendo en cuenta que lo desconocido nos asusta, que podemos no tener tanto control de la situación y por ende no tantos recursos, van a aparecer algunas emociones asociadas en cualquiera de estas situaciones de ansiedad que yo les mencionaba, que son sumamente esperables y hasta podríamos pensar que son útiles, ¿sí? Y tienen una finalidad. ¿Cuáles suelen ser las emociones asociadas? Las que se relacionen, por ejemplo, con miedo, con frustración, con enojo, con tristeza. Les propongo que pensemos, por ejemplo, algunas situaciones que hayamos vivido en donde hayan sentido miedo. Si vamos, por ejemplo, a la situación actual de la pandemia,
Quizás muchos de nosotros en algún momento sentimos miedo de contagiarnos y gracias a que sentimos miedo incorporamos algunas técnicas de autocuidado, por así decirlo, para no exponernos tanto a este miedo, ¿sí? Por otro lado, para protegernos del miedo, mejor dicho. Por otro lado, pensemos en situaciones que generen frustración. ¿Qué pasa si yo tenía planeado hacer, por ejemplo, un proyecto personal o tenía planeado hacer un viaje y demás? Pueden surgir algunas situaciones que frustren o que trunquen ese proyecto y en este punto vamos a sentir esas ansiedades, esos enojos, esas frustraciones y demás. Y esto es perfectamente sano y esperable. El enojo también, claramente muchas veces es una situación que se asocia a todo este tipo de momentos, de situaciones vitales, de situaciones inesperadas y demás, en donde tenemos que hacer frente a algo y de repente la emoción asociada o el fenómeno emergente es el enojo. Y la tristeza también, lógicamente, ¿sí? Estas son quizás las que más escuchamos. Obviamente puede haber una mezcla de varias de ellas o puede haber incluso alguna otra que no esté en este listado de lo que más solemos escuchar, como por ejemplo alegría. Hay algunas personas que ante una situación adversa o muy difícil o de mucha ansiedad quizás sienten adrenalina y eso les da alegría, ¿sí? Esto también lo tenemos que tener en cuenta. Como les decía al inicio, claramente cuando estamos transitando situaciones de mucha ansiedad, una de las áreas en donde la ansiedad se va a manifestar es en los pensamientos. Y una de las particularidades que tiene el terreno de los pensamientos y por lo cual los psicólogos trabajamos bastante con los pensamientos desde lo que es la terapia cognitivo-conductual, tiene que ver con que en realidad las personas no sufrimos o no padecemos la realidad por cómo la realidad es, ¿sí? Sino que lo que termina determinando justamente qué grado de tensión experimentamos en determinada situación no tiene que ver con la situación en sí, sino con el hecho de cómo es que nosotros interpretamos o qué percepción tenemos de esa situación. Es por eso que quizás ante una misma situación, diferentes personas lo van a vivir y lo van a transitar de forma diferente. ¿Sí? Aquí como mostramos en el dibujo, en la imagen que estamos viendo en pantalla, lo que podemos llegar a ver es que ante una misma situación, quizás una persona se puede enojar mucho, otra persona puede estar triste, otra persona puede estar angustiada y otra persona puede estar alegre. Y eso no se determina objetivamente por la situación, sino que se determina subjetivamente por la percepción que tenemos y la interpretación que le damos a esta misma situación. Y esto obviamente va a tener cierta injerencia en cómo cada uno de nosotros somos, qué esquema de creencias tenemos, cómo funciona nuestra cabeza, por así decirlo, para todo el tiempo estar decodificando situaciones. Y lo más importante en este punto es que si bien esto viene bastante dado por cómo nosotros somos y justamente cómo decodifica nuestra cabeza, nosotros sabemos que hay pensamientos que son mucho más estresantes que otros, y lo fundamental es saber que nosotros individualmente tenemos para hacer algo para poder cambiar esos pensamientos, ¿sí? A través de la terapia cognitivo-conductual lo que buscamos justamente es eso. ¿Cómo podemos hacer para tener un punto de vista diferente o tener una interpretación diferente de lo que está sucediendo y lo que estamos viviendo para que quizás lo veamos y lo sintamos y lo procesemos de una forma diferente que sea más sana y que apunte más al bienestar integral, como decíamos al principio? Eso ahora, un poquito más adelante, lo vamos a ver más en detalle. Por otro lado está el tema de las emociones, ¿sí? Como les decía hace un par de filminas, lo que nosotros tenemos que saber es que las emociones son sumamente útiles, ¿sí? Tienen una finalidad y una utilidad, por así decirlo, en nuestras vidas. Incluso las emociones que nosotros pudiéramos asociarlas con algo negativo, ¿sí? Como por ejemplo la tristeza, la angustia, el enojo, el miedo y demás. ¿Por qué las emociones en líneas generales son útiles? Básicamente porque nos motivan y nos preparan para la acción. Si pensamos en el ejemplo que les di anteriormente respecto a sentir miedo de contagiarnos de una enfermedad, vamos a ver que gracias a la emoción nosotros nos preparamos y realizamos una acción. Por ejemplo, las conductas de autocuidado. Por otro lado, si pensamos más no tanto a nivel individual, sino más a nivel social, gracias a las emociones, nosotros podemos comunicarnos con otras personas, podemos influir y dejarnos influenciar por otras personas y también nos da información de esto. Piensa en cualquier situación interaccional
con algún familiar, con su pareja, con algún amigo, con un compañero de trabajo o con un jefe. Gracias a que nosotros a través de ciertos gestos o de cierto tono al hablar, por las palabras utilizadas, por la gestualidad o el tono no verbal, gracias a eso podemos decodificar en qué tono la otra persona nos está diciendo lo que nos dice. Y por ende, nosotros también vamos a estar comunicando cómo nos sentimos cuando estamos diciendo determinada frase a otra persona. Esto es importante saber que se transmite tanto en el lenguaje verbal como en el no verbal, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos en situaciones que nos despierten muchísima ansiedad, uno de los ejercicios bastante útiles para esta situación es ponernos a pensar qué podemos hacer para no preocuparnos tanto. Una característica típica de las situaciones ansiógenas que se dan en las personas que tienen un estilo ansioso en líneas generales, pero también en personas que no se definen o no se autoperciben como ansiosas, pero en determinadas situaciones ansiógenas les sube mucho la ansiedad, vamos a ver que en líneas generales, situaciones de ansiedad hacen que nosotros nos anticipemos y querramos llenar, por así decirlo, los espacios vacíos, ¿sí? Si nos falta certeza, nuestra mente tiende a llenar los espacios vacíos con preocupaciones. Y un ejercicio bastante útil en cuanto a esto tiene que ver con nosotros intentar frenar un poco y repensar la situación y hacer como un diálogo con nosotros mismos en el cual nos preguntemos en qué pienso y qué hago cuando necesito tener mayor certeza sobre el futuro, ¿sí? Esto ustedes lo pueden hacer pensando en cualquier situación, alguna situación que estén transitando en este momento, pero sobre todo en situaciones que ya hayan transitado y que ya puedan ustedes contar con la suficiente objetividad para ver cómo fue el desarrollo de esa situación. Si nosotros hacemos este ejercicio, podemos bajar un poquitito a un plano más concreto y un poco más objetivo, si se quiere, y lo que vamos a lograr hacer es describir qué sensaciones tuvimos, si se trata de un hecho pasado o estamos teniendo, si se trata de un hecho presente, qué ideas o qué experiencias se asociaron mejor a esa situación. Y de esa forma las vamos a poder ver un poquitito desde afuera y nos vamos a distanciar un poco de esa situación ansiógena y vamos a poder describirla un poco más objetivamente. Y de esta forma, sin lugar a dudas, vamos a poder achicar estos espacios de preocupación que decíamos, ¿sí? Y también nos va a servir para poder llegar a la conclusión de que en definitiva las preocupaciones son solo pensamientos, ¿sí? Que nosotros estemos muy preocupados por algunas cuestiones que nos ponen muy ansiosos, solo hace que esta ansiedad se vaya retroalimentando. En la medida en la que nosotros hacemos este ejercicio, nos distanciamos un poco, intentamos sacarle un poco de carga afectiva de todas estas situaciones y demás, vamos a poder achicar estos pensamientos, por ende estas preocupaciones, por ende se va a ir achicando esta ansiedad, y vamos a ver que quizás no hace falta llenar con espacios vacíos lo que nosotros suponemos que tiene que ser llenado y que, por ejemplo, alguna de estas situaciones quizás solo requiere del paso de tiempo para que esta información vaya apareciendo, ¿sí? Pero en la medida en la que nosotros, por estar en una situación ansiosa, queremos adelantarnos y completar los espacios vacíos con preocupaciones, vamos a ver que sin darnos cuenta lo único que terminamos haciendo es retroalimentando la ansiedad. Otra técnica muy útil para todo esto y para desarmar esos circuitos de pensamientos ansiosos o circuitos de pensamientos negativos tiene que ver con intentar desplegar pensamiento optimista, ¿sí? Nosotros vamos a ver que ante la aparición de cualquier situación o podríamos decir la aparición de cualquier estresor, vamos a sentir que si nosotros lo asociamos y lo decodificamos con un pensamiento optimista, posiblemente tengamos una reducción de la tensión que sentimos en ese momento, vamos a sentir control, lógicamente, porque tenemos recursos para desplegarlo, y vamos a llegar a un punto de equilibrio y crecimiento, ¿sí? Todo lo que buscamos hacer para manejar situaciones ansiógenas, quiere decir esto obviamente que generen ansiedad, es desplegar pensamiento optimista. Pensemos qué pasaría si nosotros no hacemos este ejercicio y únicamente se nos vienen pensamientos negativos, ¿sí? Obviamente, lo negativo va a tender a retroalimentarse. Entonces, si nosotros en lugar de poner ante la aparición del estresor pusiéramos pensamiento negativo, que son estas preocupaciones, cuestiones de pensar que todo va a salir mal, que todo es catastrófico, que es a todo o nada, blanco o negro o demás,
Lógicamente vamos a sentirnos mucho más tensos y no vamos a sentir control y ahí vamos a llegar a la fase de estrés negativo, ¿sí? Que es cuando ya sentimos cierto abrumamiento, que no podemos funcionar de la misma forma y demás. Entonces, claramente una de las herramientas a incorporar y que sugerimos en este tipo de situaciones que nos despierten mucha ansiedad porque son muy adversas y demás, es desplegar pensamiento optimista. Pensemos qué hacer con las emociones entonces, ¿sí? Si nosotros previamente pudimos intentar desplegar el pensamiento optimista, posiblemente parte de las emociones que surjan asociadas no sean tan negativas y puedan primar un poco más las emociones positivas. De todas formas, es un ejercicio muy útil intentar validar todas las emociones que nos vayan surgiendo, ¿sí? Ya sean positivas o negativas. ¿Qué quiere decir validar? Validar es tanto para uno, o sea, sería autovalidar, como para otro, ¿sí? Que sería validar las emociones del resto. Cuando nosotros validamos las emociones para con nosotros mismos y para con otras personas, a lo que apuntamos es a darles un sentido de verdad, ¿sí? Y no a cuestionarlas. Lo que tiene que ver justamente con la invalidación es cuando uno tiende a cuestionarse a uno mismo o cuestionarle a otras personas que quizás está mal sentir lo que uno siente, ¿sí? Y eso está bastante probado y sabemos que lejos de, muchas veces quizás la invalidación tiene que ver con querer alentar al otro y mostrarle un punto de vista alternativo y que el otro no la pase tan mal. En realidad el efecto que se termina logrando es que el otro no se siente comprendido, entonces peor se siente y más que ayudar es una intervención que va en contra, ¿sí? De lo que es ayudar emocionalmente a quien esté pasando por algo negativo. Cuando nosotros hablamos de que para poder transitar momentos de estrés y ansiedad necesitamos validar todas las emociones que surjan, hablamos de esto justamente, de no bajarles el precio, por así decirlo, ¿sí? Y que si yo siento que estoy en un momento muy tenso laboral y eso hace que tenga mucho miedo, no está mal sentir que tengo miedo, pero tengo que ver qué hago con ese miedo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos entonces de validar, el segundo paso, más de darle el sentido de verídico o de que está bien sentir eso, obviamente el segundo paso y con el movimiento que lo terminamos completando es con poder expresarlas constructivamente. ¿Y a qué nos referimos con expresarlas constructivamente? A que si yo de repente estoy en un momento muy ansiosa, en donde me siento con mucho miedo o incluso con enojo o con angustia, yo necesito poder ponerlo en palabras justamente para que la persona que yo tengo al lado o con quien estoy trabajando o un familiar mío o mi pareja entienda lo que a mí me está sucediendo, necesito poder expresarlo lo más constructivamente posible, ¿sí? Y esto quiere decir que no hay que cuestionar o no hay que enojarse con la emoción de por sí, sino que hay que darle un sentido de verdad y hay que entender que para algo nos sirve en ese momento tener esa emoción. Pero lógicamente, si la emoción que estamos sintiendo y que estamos validando y que estamos expresando es una emoción más de tinte negativo, por así decirlo, lo que tenemos que hacer justamente es poder expresarla, pero quizás lo que se sugiere es no quedarnos tan instalados en esa emoción negativa, ¿sí? Y después hacer el viraje de enfocar luego en alguna otra cuestión que sea positiva y que nos ayude a despertar emociones positivas para que la balanza dé un poco más parejo. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en intentar conectar con emociones positivas, incluso en momentos sumamente difíciles donde quizás primen las emociones negativas? Básicamente porque las emociones positivas nos hacen sentir seguros, ¿sí? Cuando nosotros conectamos con alegría, con amor, con disfrute, con satisfacción y demás, nos sentimos mejor. Y ese sentirnos mejor tiene que ver con que los podemos disfrutar. Tiene una explicación que va desde lo hormonal incluso, ¿no? Desde lo que es la liberación de endorfinas, de los niveles de serotonina, dopamina y demás, oxitocina, que cuando nosotros estamos haciendo algo que nos hace bien, lo sentimos en el momento y eso hace que querramos sostenerlo y se termina retroalimentando. Por otro lado, si nosotros nos sentimos seguros, vamos a tener mejores vínculos interpersonales, ¿sí? También vamos a sentir que tenemos un, por así decirlo, un abanico de ideas, de repertorio cognitivo, de repertorio comportamental y demás, que es mucho más complejo y que funciona mejor. Y también nos sirve para expandir las opciones, las ideas, nuestra forma de reaccionar. Estamos mejor en nuestros vínculos interpersonales y por ende eso va a ayudar a que se retroalimente todo de mejor manera, ¿sí?
Y por último, cuando nosotros estamos conectados con emociones positivas, tenemos que saber que también hay ciertas funciones ejecutivas como la atención, la memoria a corto y a largo plazo, la fluidez verbal, la apertura mental hacia nueva información. Todas estas funciones ejecutivas van a funcionar mejor, ¿sí? Si nosotros estamos muy conectados con emociones negativas, no sería raro que quizás no funcionemos tan bien, que tengamos problemas atencionales en el trabajo, que no podamos recordar algunas cuestiones. Y claramente cuando estamos conectados con emociones positivas pasa todo lo contrario, ¿sí? Por eso es bien útil intentar hacer el esfuerzo de, si estamos con algo negativo, como decíamos anteriormente, poder transitarlo, poder validarlo, poder expresarlo constructivamente, buscar apoyo y demás, pero luego hacer el volantazo, por así decirlo, de conectarnos con emociones que sean positivas. Bien, vayamos ahora a algunas estrategias bien puntuales para aprender a manejar la ansiedad. Esto que decíamos ahora del manejo de los pensamientos, el manejo de las emociones, de por qué vale la pena y demás, son generalidades que tenemos que empezar a implementar, pero vamos ahora a algunas estrategias bien puntuales de qué hacer cuando estamos en estos momentos. Por un lado, sea cual sea el foco de ansiedad que nosotros tengamos, tenemos que intentar mantener la perspectiva frente a esos hechos, ¿sí? Ya sea que se trate de la situación más general que estamos viviendo de la pandemia, o ya sea que se trate de situaciones laborales, familiares, interpersonales y demás. Intentemos mantener una perspectiva que haga que nos podamos informar lo más objetivamente posible, ¿sí? Y que el contacto con la información que tengamos, obviamente, sea un contacto confiable. Por ejemplo, si estamos hablando de algo laboral, guiémonos por lo que estamos escuchando realmente de la información que nos están bajando y no tanto por rumores que vayamos escuchando. Por otro lado, ya sea por algo general o por algo particular, intentemos obviamente limitar un tiempo respecto a lo que son redes sociales, WhatsApp, toda la información que va circulando y que muchas veces puede llegar a generar información que sea falsa, ¿sí? Ya sea en situaciones más generales tipo las fake news que van surgiendo o también en rumores que surgen a través de ámbitos laborales y demás. Intentemos alejarnos un poco de eso o al menos acotar el tiempo que destinamos, porque si no podemos llegar a recibir mucha información de la que no nos sirve tanto y solo hace que nos sintamos más ansiosos. Por otro lado, quienes tengan hijos, obviamente recuerden que los chicos todo el tiempo están absorbiendo, son como esponjas se dice, están absorbiendo lo que son todas las emociones y los que son los comportamientos del entorno, ¿sí? Entonces también sepamos que tenemos que tener cierto uso más conscientes, por así decirlo, y tenemos que estar bien a tono con cómo nos estamos manejando para que los chicos consecuentemente reciban eso que sea de una forma sana. Por otro lado, intentemos ponernos horarios como pautas sanas también de horarios de lo que serían dispersiones, ¿sí? Sabemos que hoy por hoy, con la vorágine de los trabajos y quizás del momento del año que estamos pasando, y bueno, este año fue un año intenso, sabemos que quizás los horarios más de dispersión nos costó un poco incorporarlos en la rutina, pero es muy necesario todos los días un rato por lo menos destinarle a eso y no esperar a que surja espontáneamente, ¿sí? Sino en generar dentro de nuestras agendas un horario para eso. Por otro lado, también tenemos que tener rutinas en donde quizás nos podamos dar el permiso, entre comillas, dicho esto, de conectarnos con algunos niveles subclínicos que nosotros llamamos de lo que serían emociones como tristeza, angustia, miedo, depresión. No tengamos miedo a conectarnos con todo esto, ¿sí? También obviamente sepamos que la salud mental es tan importante, digamos, no es ni más ni menos, pero es igual de importante que la salud física. Y que para nosotros, como les decía al principio, si vamos a apuntar a un concepto de bienestar integral, si nosotros necesitamos que haya bienestar emocional, salud mental y demás, para poder cuidar la salud física tenemos que cuidar toda la otra salud, ¿sí? Entonces es muy importante darle tiempo y darle espacio y darle energía a todo esto, más allá obviamente de rutinas saludables. Esto obviamente va relacionado, claramente no hay cuerpo sano sin bienestar psicológico, entonces sepamos que como todo esto está bien relacionado, tenemos que poder hablar de emociones, tenemos que poder hablar de sentimientos
y puntualmente tenemos que dedicar tiempo a estas cuestiones que se desarrollaron durante todos estos meses y que quizás a futuro vayan a seguir desarrollándose y quizás a futuro tengamos situaciones que nos despierten una ansiedad parecida a la que tenemos hoy por hoy. Puntualmente lo que tenemos que hacer es poder hablar de que por momentos quizás no estamos tan bien y está bien no estar bien, ¿sí? Tenemos que darle curso a todo eso y no hacer de cuenta tipo piloto automático que vamos y que podemos con todo. Tenemos que poder relacionar todos estos estados que vamos teniendo y darles un sentido de realidad y validarlos y seguir adelante. Bien, ahora me gustaría enseñarles una técnica que es muy sencilla, es muy fácil de recordar, incluso para poder hacer este ejercicio en momentos en donde ustedes quizás sientan que están un poco ansiosos o que están un poco acelerados, que están un poco estresados y demás. Esta técnica se llama técnica del grounding y es una técnica que nos ayuda a enfocarnos nuevamente en el presente y poder corrernos un poquitito de esos sentimientos o de esos estados de ansiedad o de esos estados de angustia o de pánico que podemos llegar a tener en nuestra mente en determinados momentos. Quizás también vemos que podemos por momentos estar muy conectados con pensamientos que nos desafíen, pensamientos que sean sumamente negativos, que no nos hagan bien, ¿sí? Y si esto se va a retroalimentar, sabemos que quizás es medio difícil dar un pasito al costado de todas estas cuestiones. Esta técnica es una técnica muy sencilla que la podemos hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, y que justamente nos ayuda a poder detenernos, a poner como un stop de esta retroalimentación a nivel pensamientos que estamos teniendo, y lo que hace es que volvamos a conectarnos con la situación actual. Por eso es como bajar a piso, por eso se llama grounding, que viene del inglés de ground, que significa suelo. También si ustedes la googlean, la pueden encontrar como técnica de grounding o de 5-4-3-2-1, porque esto tiene 5 movimientos, ¿sí? Y se trata a través de los 5 sentidos. Yo la voy a ir diciendo y los invito a que mientras que lo escuchen, intenten practicarla en el momento en el que están escuchando. No hace falta que se preparen de ninguna forma particular, solo estén sentados en donde están, intenten respirar profundo, desconectar de algunos estímulos, solo tienen que escuchar, no tienen que ver nada en la pantalla. Y los invito a que, como les decía anteriormente, esto es a través de los 5 sentidos, primero vamos a utilizar la vista y que sentados en donde están, identifiquen 5 objetos que estén alrededor de ustedes. Puede ser algo que quizás estén viendo justo adelante, al lado de la computadora, si están delante de una computadora, puede ser algo que estén viendo a través de la ventana. Pero identifiquen puntualmente 5 objetos a través de la vista. Bien, ahora los invito a que a través del tacto reconozcan 4 texturas diferentes. Puede ser desde la mesa que tienen adelante y sentir cómo es la madera. Puede ser desde la tela del pantalón que tienen puestos o la camisa o la remera. Pero toquen y logren identificar 4 texturas diferentes. Ahora a través del oído los voy a invitar a que identifiquen 3 sonidos. Pueden estar dentro del ambiente en donde ustedes están, por ejemplo, un motor de un aire acondicionado, o pueden estar afuera, ¿sí? Si tienen una ventana cerca, quizás pueden escuchar el ruido de la calle, o algún pajarito, o algo que esté sucediendo de afuera. Ahora, a través del olfato, los invito a reconocer 2 olores diferentes. Puede ser el perfume que se pusieron, puede ser el aroma del café recién hecho. Y ahora, a través del gusto, los invito a identificar un sabor, ¿sí? Puede ser un chocolatito, alguna galletita, algo que tengan a mano, y intenten saborearlo e identificar de qué se trata. Bien, a través de estos 5 puntos vamos viendo cómo nosotros podemos reconectar nuestra mente con el presente, ¿sí? Muchas veces cuando estamos en situaciones donde tenemos muchos pensamientos que se retroalimentan, que cada vez van tomando más velocidad, por así decirlo, se ponen más catastróficos, más negativos y demás, vamos a sentir que esto va muy en piloto automático, como les decía.
A través de esta técnica lo que vamos a lograr es a reconectar con la situación que estamos viviendo a través de los 5 sentidos, ¿sí? Entonces, como les decía, es 5, 4, 3, 2, 1, porque primero identificamos 5 objetos, luego identificamos 4 texturas, luego escuchamos 3 sonidos, luego olemos 2 aromas y por último saboreamos un gusto, ¿sí? Y a través de esto les garantizo que ustedes pueden salir de ese estado de ansiedad y reconectar con la situación actual. Bien. Para ir cerrando, obviamente intentemos pensar que todo proceso de cambio, todo proceso ansiógeno, todo proceso que quizás nos despierte mucho estrés, ansiedad y demás, lo podemos pensar como un proceso obviamente de cambio, pero el cambio también puede ser una oportunidad, ¿sí? Pensemos una oportunidad para qué. Claramente en momentos como estos podemos pensar en que es una oportunidad para priorizar de una forma diferente algunas cuestiones que veníamos teniendo quizás relegadas o que siempre dejábamos para más adelante y demás. Podemos planificar, cuando uno está muy ansioso, quizás muchas veces la mente está mucho más adelante, pero no en términos concretos, ¿sí? Nosotros lo que buscamos hacer, y a modo de sugerencia de esto de pensar el cambio como oportunidad, es bajarlo a algo más concreto y poder planificar, ¿sí? Con acciones justas, con momentos justos y demás. Quizás también nos sirva para rediseñar alguna de estas situaciones que estemos viviendo. Pensar que quizás puede cambiar el orden de alguno de los proyectos que estemos transitando, lo podamos pensar de forma diferente y demás, y obviamente otorgar tiempo a necesidades que estén siendo postergadas, ¿sí? Que esto quizás por algún motivo u otro siempre las vamos tirando un poquito más para adelante, por así decirlo, y quizás sea momento de, teniendo una oportunidad como esta, de reorganizar todo y volver un poco al eje para planificar nuestra vida. Y sepamos también que es momento de transformarnos, obviamente, en la mejor versión de nosotros mismos y salir fortalecidos de cualquier situación ansiógena que estemos viviendo, ¿sí? Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todos quienes estén escuchando este webinar. Simplemente a modo de cierre, recordarles que esta charla la estamos dando en el marco del programa de asistencia al empleado, como mencionaba Laura. Si les parece, vamos a pasar a la próxima diapositiva y dejarles en pantalla los datos de acceso. Recuerden que este es un beneficio que ustedes ya tienen a disposición y que consta de una asesoría telefónica, psicológica, completamente gratuita y confidencial, tanto para ustedes como para sus familiares convivientes. Muchas gracias y esperamos les haya sido de utilidad.